Bueno, acá seguimos junto con Patricio Talavera y Oscar Muiño, hablando sobre el problema que hoy comentamos una mayoría de argentinos que antes no lo comentábamos, no era un problema para nosotros, es qué va a pasar con Cataluña y las diferencias entre los independentistas y quienes no lo son. A mí me quedó pendiente una pregunta, porque vos lo mencionaste, Patricio, el discurso del rey, dentro de las cuestiones que para los independentistas fueron agraviantes. Acá yo estuve leyendo en distintos medios y hubo unos quienes felicitaron el discurso del rey, ¿no? ¿Por qué crees vos que fue agraviante? Yo no creo que fue agraviante. Yo creo que, este era el 23F de Felipe de Borbón. El 23F del 81, Tejero da un golpe de Estado, Juan Carlos sale en ese momento y con su discurso frena el golpe de Estado de Tejero. 23 de febrero. De 23 de febrero de 1981, en plena asunción del gobierno que iba a reemplazar al de Adolfo Suárez en España. Yo creo que este era el 23 de febrero de Felipe. ¿Lo ponés como equivalente? Bueno, era, vamos a entendernos, es un referéndum ilegal lo que se había producido en Cataluña y era un golpe a las instituciones. Claro, abierto, al margen de que uno pueda simpatizar o no con la causa catalana. Era ilegal y era un golpe a la Constitución española. El problema del discurso es que salió evidentemente en defensa de la acción gubernamental y dinamitó el capital más valioso que tiene la monarquía española y por la cual ha subsistido cuando otras han caído, que es la capacidad arbitral. Es muy difícil que la monarquía en la cuestión territorial pueda volver a recuperar. ¿Vos pensás que Felipe no está a la altura de Juan Carlos? Hay que ver porque es un inicio de reinado y pobre que también le ha tocado un inicio de reinado pero pudo haber sido más prudente. Sí, yo creo que podría haber activado su capacidad arbitral. Se la jugó, hizo un discurso en favor de la legalidad, que lo tenía que hacer, pero se autoinvalidó como actor arbitral al pegarse a la posición del gobierno. Y si hay una solución negociada, que todos esperamos que la haya, de este conflicto catalán, difícilmente tenga como vértice después de ese discurso a la monarquía. Por lo menos en mi percepción. Encima, los independentistas son antimonárquicos, por lo tanto, esto les tiene que haber caído como una extra, ¿no? Depende cuáles. Los socios radicales del independentismo lo son, Esquerra Republicana lo son, sí. Pero la antigua convergencia, el expuyolismo, no jamás han cuestionado y han sido, de hecho, grandes sostenedores históricos de la institucionalidad monárquica española. Oscar, en algún momento se dijo, o yo interpreté mal, que el gobierno de Madrid, representante, yo creí que había sido el propio Rajoy, pero bueno, aclárenme, había pedido disculpas por la violencia que ejerció la Fuerza Nacional en el momento del voto referéndum. ¿Qué hay de eso? No, el gobierno ratificó todo, me parece, incluso si vos ves las mesas de la televisión española, no solo de TVE, sino también de la televisión privada, en general, con alguna excepción, tienen un grado de, digamos que lo que quieren es una represión muy, muy fuerte. Me parece que ahí meten la pata, como yo creo que metió la pata Felipe VI, digamos. Me parece que vos escuchaste alguna vez a la reina Isabel II de Inglaterra hablar en vísperas de la votación de Escocia, a ver si se iba o se quedaba en el Reino Unido. No dijo nada. Y además los reyes, digamos, la justificación del rey es que es el cuerpo de la nación, por lo tanto tiene que incluir a todos sus ciudadanos, incluso los que están en contra. Bueno, se nos acaba de sumar, y bienvenido, agradecemos que estés acá, Robert Moore, que es corresponsal en Buenos Aires del periódico La Vanguardia, que nos dice Robert, es el periódico más importante de Cataluña. Te hago un resumen muy rápido para que te pongas. Quienes están con nosotros son Patricio Talavera, que es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, y se
especializó en el sistema de partidos catalán, y Óscar Muiño, que es abogado, escritor, periodista, y también le interesa mucho el tema. Es miembro del Club Político Argentino. Muy rápidamente estuvimos viendo cómo estamos hasta ahora, incluso con un relato muy interesante de parte de Óscar de los orígenes muy remotos de estas grandes diferencias y demás. Y yo empezaría dándote el ingreso en preguntarte cómo ves vos la situación esta en España con respecto a lo que hoy se vive en Europa, en lo que es la Comunidad Europea. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, si Óscar explicó un poco la historia, yo creo que... Bueno, si repetís, no importa. No, pero para que está no bien porque entre. son 300 años de desencuentro, entonces sí creo que está bien si lo ha explicado, pues supongo que lo habrá hecho bien, porque una situación como esta no surge de la nada, ¿no? Generalmente, entonces en ningún lugar del mundo sucede algo así, digamos, de la nada. En cuanto a Europa, yo te diría que si hay alguien dentro del Estado español que siempre fue europeísta, incluso durante la dictadura de Franco, el que siempre llevó la vanguardia dentro del Estado español hacia Europa fueron los catalanes, ¿no? Por su proximidad geográfica, por supuesto, pero también por una cierta afinidad, digamos, social, ¿no? Y eso es algo, cuando España miraba a África durante la dictadura, los catalanes siempre miraron a Europa. Es decir, el movimiento catalán soberanista es un movimiento profundamente europeísta. Y yo creo que esto, en el contexto europeo, y viendo la reacción que ha tenido Europa de considerar este conflicto como un asunto interno, creo que puede ser un antes y un después en la desafección de los ciudadanos europeos, porque los catalanes, los que se quieren independizar y los que no, son profundamente europeos. Entonces, no así como sucede en otros países que estamos viendo en Europa, donde los ciudadanos, como en el Reino Unido, hay una gran porción de ciudadanos que se quieren ir. Entonces, yo creo que si Europa no hace una buena lectura de este movimiento independentista español, pero muy europeísta, creo que puede cometer un error muy grande en el futuro. Es decir, pase lo que pase, digo, no puede ser que Cataluña probablemente quede dentro del Estado, o puede ser que finalmente se independice. Pero en todo caso, creo que lo que no hay que perder de vista es que hace tiempo que los ciudadanos europeos han perdido la credibilidad en la clase política tradicional, y dentro de esa clase política tradicional está incluida la Unión Europea, y lo estamos viendo. Es decir, solamente se han empezado a preocupar de Cataluña cuando el presidente catalán amenazó con declarar la independencia, y entonces el euro, las bolsas, las empresas, ¿qué va a pasar, no? Eso es lo único que les preocupa a los responsables de la Unión Europea. Ese es el problema general de la pérdida de un estado del bienestar o del desmantelamiento, sí. Porque todavía existe. Pero cada vez más débil. Efectivamente, entonces eso es lo que los ciudadanos ven. Yo creo que esta crisis de Cataluña también hay que marcarla ahí. Es decir, por supuesto tiene sus orígenes endógenos y sus motivaciones históricas, pero también hay que encarnarla ahí. Yo creo que si los catalanes, que son profundamente europeístas, no son de alguna manera escuchados en Europa, para mediar e incluso porque hay una gran parte no sabemos si es la mitad o no, o menos o más, de catalanes que quieren quedarse dentro de España, pero si la Unión Europea no media en este asunto y lo continúa considerando un asunto interno, creo que estará fallándole a muchos millones de catalanes, los que quieren la independencia y los que no, que son profundamente europeístas. Que el presidente de la Comisión Europea, Juncker, sí, acaba de decir que no van a intervenir, ¿no? Bueno, y esto es, digamos, como una respuesta a lo que vos estás diciendo. Yo creo, es la última, hasta donde yo leí. Sí. También lo dijo la Unión Europea cuando las repúblicas bálticas se querían independizar de la Unión Soviética, lo dijeron con Eslovenia, lo han dicho con Kosovo, que todavía hay algunos países que reconocen y otros que no.
Entonces, digamos, al final la política es pragmática y, sobre todo, si afecta a intereses económicos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que no debería ser quizás... Y el peso de Cataluña es... Bueno, el peso de Cataluña dentro del Estado notorio. español es el 20% del PIB, ¿no? En todo caso, digamos, está claro que este asunto solo se puede resolver con una mediación externa, porque nunca, digamos, las aspiraciones de los catalanes, de todos, los que quieren y los que no, porque si hay una cosa clara en Cataluña, y de ahí viene también este problema, es que el 80% de los catalanes, según encuestas de institutos independientes y de la última composición del Parlament català, que es más o menos el 75% de los diputados, quieren un referéndum para decidir el futuro. Ese referéndum, por ejemplo, los socialistas, aliados, que son un partido independiente, no hay que olvidarlo esto, del PSOE, son un partido independiente del PSOE, los socialistas también quieren un referéndum pactado, no como los independentistas, que les da igual si es pactado o no, porque como consideran que España no les va a negociar nunca, pues después de tantos años pidiéndolo, pues han dicho, bueno, pues como tenemos nuestros derechos, consideramos que tenemos unos derechos nacionales, pues los ejercemos, ¿no? Y ahí viene la polémica. Pero los socialistas también están a favor de un referéndum pactado. El grupo de Catalunya Sí que es Pot, que es el referente de Podemos, de alguna manera, en Cataluña, también quiere un referéndum pactado, aunque sea para votar que no. Entonces, si hay un consenso en Cataluña mayoritario, es esto. Hay juristas que lo niegan, pero la mayoría de los juristas españoles dicen que está contra la Constitución, ¿no? La Constitución no prohíbe que haya referéndums. Es una interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, por supuesto, contra los intereses de que se separe, de que se disgregue España, ¿no? Pero, digamos, podía haberse hecho de otra manera si hubiera habido una voluntad de llegar a un acuerdo y que no hubiera llegado, digamos, a este punto, ¿no? Pero ahora en este punto ya no se puede resolver el asunto. Quizá me avanzo a la pregunta que me vas a hacer. Sí. Ya no se puede resolver bien, digamos, se puede resolver mal y puede prolongarse en el tiempo, pero bien solo se va a resolver ya, llegado a este punto, en el momento en que los catalanes decidan lo que quieren hacer. Ojalá de una manera, por supuesto, tendría que ser acordado con España, porque si no se prolongaría mucho más en el tiempo. Pero esto es curioso, ahora mismo porque vos se decís los catalanes tienen que acordar con España, sí. Como si ya estuviera fuera, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que de ahí viene el problema, digamos, ese es el problema que supongo que Óscar lo habrá explicado, ¿no? Es decir, esto es un problema de reconocimiento de legitimidades. Y ahí se mezcla también, evidentemente, los aspectos sentimentales, ¿no? Y yo intento siempre verlo desde un punto de vista mucho más... sacar un poco el sentimentalismo de ahí, ¿no? Pues todos evidentemente tenemos nuestras opiniones en eso, pero hay que verlo, ¿no? Pero claro, hay que verlo desde un punto de vista administrativo, ¿no? En la Unión Europea no hay fronteras. No hay barreras económicas para ir de un lado para otro. Entonces, esto es un movimiento para poder controlar el poder de un territorio y tomar decisiones que afecten a esos ciudadanos. Y esos ciudadanos son un conjunto de ciudadanos que son preexistentes al Estado español y que se consideran que son una nación. Y ese concepto es negado sistemáticamente por el Estado español, cuyos ciudadanos consideran que Cataluña forma parte de España. Entonces es irresoluble si no hay una mediación externa. Sí. Me parece a mí. O bien tendrían que cambiar mucho las sociedades catalana. Y es muy difícil que eso suceda porque además, durante estos 40 años de democracia, los partidos españoles, el PP y el PSOE, han hecho anticatalanismo para ganar votos, en lugar de haber hecho un federalismo o encaje, o intentar seducir a los catalanes y a los vascos para que estuvieran cómodos en España. Lo que han hecho es ir negando derechos, porque eso le venía bien, digamos, electoralmente. Desde el otro sector. Pero claro, de España. Eso es un asunto muy malo, digamos, para el futuro, ¿no? Eso no es ser estadista, eso es ser cortoplacista. Y estamos así. Yo creo que la gran responsabilidad de esta crisis la tienen el PP y el PSOE. Durante 40 años no respetaron
la Constitución que ahora defienden. Y esa Constitución, en el espíritu del 78, era diferenciar a 3 comunidades, también Andalucía, ¿no? Pero sobre todo Galicia, Cataluña y el País Vasco. Bueno, si se hubiera avanzado en ese federalismo, no estaríamos en esto. A eso quería referirme. El otro ejemplo del País Vasco, que podría, por determinadas circunstancias, caer en la misma situación, digamos. No es así. ¿Por qué, Patricio? A ver, el País Vasco tuvo a mediados de, digamos, en la primera parte de la década del 2000, su propio conflicto con España, digamos, la época del Lehendakari Ibarretxe, con la propuesta de Estado Libre Asociado de España, que el País Vasco como Estado Libre Asociado. Eso fracasó, pero a posteriori se dieron negociaciones que reforzaron lo que se denomina el cupo vasco. Uh-huh. Y eso implicó un aumento de las competencias de la Lehendakaritza, o sea, de la jefatura de gobierno vasco, la posibilidad de gestionar sus propios impuestos. Y en el año pasado, para lograr el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en los presupuestos 2017, Rajoy firmó una paz fiscal por 15 años con el gobierno vasco. O sea, no iba a haber mayores alteraciones en la cuestión de la gestión de los impuestos por los próximos 15 años. Yo creo que de ahí se desprende también la actitud del nacionalismo vasco, mucho más calmado, porque además ellos ya tienen sus propios privilegios, sus propios reaseguros forales, que no es la situación en Cataluña. De hecho, Cataluña en 2012, Artur Mas le pidió a Rajoy, en lo que se denominó el pacto fiscal, un tratamiento similar, y Rajoy lo negó. Uh-huh. Yo creo que gran parte de la solución pasa por darle a Cataluña un tratamiento similar al que se dio al País Vasco, y explorar una vía que el nacionalismo catalán murmuró durante algún tiempo en el tardo pujolismo, principio de 2000, que es la figura del Estado Libre Asociado para Cataluña. Ahora, en estos momentos, muchas empresas, incluso bancos muy importantes, amenazan con retirarse, incluso según entendí, corríjanme por favor los que más saben, empresas o empresarios que se decían separatistas y sin embargo amenazan o dicen o anuncian que se van a ir a otros lugares, a Valencia, a donde sea. Yo viví en Canadá en el año 78, en Montreal, cuando se estaba preparando el plebiscito para la separación de Quebec, después de aquella famosa frase de De Gaulle, Vive le Québec libre. Bueno, y la verdad que vi cómo se vaciaban las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, que estaban en Quebec. El resultado del plebiscito fue no. ¿Qué puede ocurrir con esta presión que incluso el gobierno de España está facilitando para que se vayan las empresas? ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir? Oscar, a ver. Bueno, si era un punto que todo el mundo analizaba acá, pero parece que en Cataluña se tuvo poco en cuenta, uh-huh. Y creo que también marca la torpeza del PP de no haber puesto en marcha esos movimientos antes. Porque yo coincido, yo le echo más culpa al PP que al PSOE por el hecho de la anulación, de hecho, del estatuto aprobado en Cortes en 2006, y me parece que esa fue la gran tragedia, ¿verdad? Y entonces yo lo que creo es que efectivamente se van a ir, pero acá lo que a mí me gustaría es que quien conozca más Cataluña de esta mesa, que sabemos quién es, nos explique. Tenemos un catalán, ¿no? Claro, nos explique, porque la gran diferencia para mí entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán es que en el nacionalismo vasco estaban los jóvenes, más bien los jóvenes de izquierda, los aversales, en cambio en el movimiento independentista catalán es muy fuerte, no solo en la academia, sino también entre los empresarios, digamos, la burguesía media y baja, la que yo conozco, por ejemplo, era muy intensamente catalanista, y parecía que un sector de la alta burguesía también iba a acompañar
por eso lo veíamos a Mas y al propio Puigdemont en eso. Pero yo no sé qué es lo que... Porque las grandes empresas parece que se están yendo, ¿no? Se lo vamos a preguntar a Robert. Exactamente. Bueno, las empresas, digamos, esto no deja de formar parte seguramente de esa política un poco del miedo que ha puesto en marcha el Partido Popular para que los catalanes se asusten, los catalanes que quieren la independencia se asusten y digan, uy, el dinero, es decir, ¿no? Las empresas no se han ido, o sea, han cambiado la sede social. Eso, en términos monetarios, es poco, porque el impuesto de sociedades ya lo recauda el Estado español. Es decir, lo que han hecho es cambiar la sede. Pero, digamos, por ejemplo, CaixaBank, que es uno de los bancos principales, no se lleva a las oficinas. Es decir, digamos, el movimiento de trasladar la sede, aparte de que da legitimidad a la posibilidad de la independencia, lo que hace es poner a resguardo, hipotéticamente, los fondos también de los catalanes, porque, digamos, estando en Alicante, en el caso de Baleares, en el caso de CaixaBank, estarían respaldados en el caso de una independencia por el Banco Central Europeo. O sea, que también es una defensa del dinero de los catalanes. Claro. Y eso lo ha dicho incluso el vicepresidente catalán, que es independentista. Es decir, es algo lógico que en un momento de incertidumbre la sede social se traslade, porque eso también le beneficia a los catalanes que tienen, en el caso de los ahorros en esas entidades. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, el Grupo El Planeta ya lo había dicho que se iba a ir. Es decir, hay muchas empresas que ya lo dijeron, pero han trasladado la sede social, la dirección social, digamos, pero las empresas no van a trasladar probablemente los cuarteles generales, o por lo menos no a corto plazo, porque eso también representa un costo para ellos. Esto digamos, se enmarca dentro de esta presión de las grandes empresas, que son las que evidentemente apoyan a la unidad de España más que otras, porque también hay asociaciones de empresas, de pymes, que están a favor de la independencia, ¿no? O hay grandes empresarios, por ejemplo... ¿Y qué los beneficiaría a los pymes? Bueno, digamos, desde el punto de vista económico, más allá del corazón. La verdad que no te sabría decir exactamente en qué le beneficiaría a las pymes, pero yo creo que efectivamente, como decía Óscar, esto no es algo que también ultrapasa el tema económico. Es decir, hay gente que está dispuesta en Cataluña a ser más pobre por tener una independencia. Es como si yo ahora... hay que entender, digamos, los sentimientos, hay que entender que Cataluña es una nación preexistente al Estado español, y hay que entender que los españoles, por supuesto, consideren que Cataluña es España para poder resolver esto. Si se sigue negando esta evidencia, si se sigue diciendo, no, la soberanía, que es lo que dice la Constitución, si se sigue apelando a la ley, nunca vamos a resolver esto, porque las leyes se pueden cambiar. Es lo que decíamos hoy, la política no se puede judicializar. Exacto, si la ley se cambia por el mecanismo que está ahora, nunca se va a resolver este problema, porque la mayoría siempre va a estar en manos del PP y PSOE, y como pasó con el Estatuto de Cataluña, se va a hacer lo que quiera el PP y el PSOE y no lo que quiera el pueblo catalán. Entonces, mientras no se reconozca que el pueblo catalán tiene un derecho que se reconocía en el 78, porque si no hubiéramos llegado a este punto, y se reconocía también durante la República, entonces, mientras eso no se reconozca, no se va a solucionar el problema. También hay una cosa que a mí me parece muy atractivo, ¿no? Que es... nosotros admiramos mucho los pactos de Moncloa en la Argentina, digamos, tienen como un estatus de cosa gloriosa. Para todos nosotros siempre queremos hacer la Moncloa. Desde hace 35 años los argentinos queremos hacer la Moncloa y nunca pudimos. Pero claro, la Moncloa es también un producto histórico. Entonces, pasaron 40 años. Y los pactos de la Moncloa, que fueron o 30 años, que fueron tan extraordinarios en su momento, seguramente se han agotado y hace falta un nuevo pacto político, como ocurre porque si no, claro, yo decía antes, España vendrían los tartesios a decir, no, nosotros somos los primeros, entonces nos quedamos con España. Yo creo que es muy impresionante la resistencia a modificarlo, porque a mí me llamó mucho la atención que Alfonso Guerra, que es el número 2 histórico del PSOE en la época de Felipe, saliera tan violentamente contra Cataluña, y entendí que no era más que era sobre todo que sentía que su obra, es decir, los pactos de la Moncloa, la estaban astillando, y en realidad su obra fue maravillosa, pero ya fue.
¿no? Es como si nosotros quisiéramos volver a la Constitución del 53 con las características de la Constitución. No sé, ¿es así? No, yo creo que hay un error de concepto. Y cuando yo escucho hablar mucho de los pactos de la Moncloa aquí, y los pactos de la Moncloa son posteriores al pacto constitucional. Sobre todo fueron pactos económicos, fueron un pacto de negociación. Aquí se habla mucho de todo. Aquí se le habla como si fuera un y de hecho el gran héroe fue Tamames, claro, que era un economista. Efectivamente había también un componente político, obviamente, pero sobre todo fue una negociación, digamos, para estabilizar económicamente España, donde por cierto también participaron los partidos, la burguesía catalana, el partido que ahora gobierna en Cataluña, de Puigdemont, participó durante todos estos años en la estabilidad de España y fue utilizado por el PP y el PSOE para gobernar, es decir, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Pero a cambio, digamos, evidentemente Cataluña fue consiguiendo cada vez más autonomía, pero eso siempre fue visto como una cosa negativa desde España, en lugar de haberlo vendido como una posibilidad de integración. Entonces los pactos de la Moncloa, que son posteriores al pacto constitucional, era algo que en ese momento había que hacer. Igual que la Constitución. La Constitución es producto, yo creo particularmente, que era el mejor acuerdo al que se podía llegar, porque ahorró probablemente mucha violencia, mucho derramamiento de sangre. Pero no hay que olvidar que esa Constitución está tutelada por los militares. Está, digamos, Franco ganó la guerra y murió en la cama. Y entonces esa Constitución... Y además tenía en vistas lo que iba a venir. Claro, exacto. Esa Constitución, que efectivamente es un pacto donde está el posfranquismo, que hoy, buena parte de ese posfranquismo está en el Partido Popular. Está el comunismo, que estaba proscrito. Estaba el socialismo, que estaba proscrito. Y sin embargo, Tamames era del Partido Comunista. Claro, entonces, el Partido Socialista, que en el 74... antes de que muriera Franco, en sus estatutos, defendía el derecho a la autodeterminación, ¿no? Alfonso Guerra también, ¿no? Entonces, yo lo de Alfonso Guerra no lo veo como una defensa de su obra, lo veo como una defensa de su corazón. Él es españolista, él cree que Cataluña forma parte de España y para él es algo irrenunciable, como para un argentino decir que las Malvinas son británicas, ¿no? Es algo irrenunciable decir que son argentinas. Creo que si uno, digo yo, es un tema muy espinoso, pero yo creo que es comparable en el sentido de los sentimientos, ¿no? Si los argentinos fueran más a las Malvinas y se dieran cuenta de que allí hay una población donde no hay ni un argentino, no es que dejaran de considerar que las Malvinas son argentinas, pero probablemente tendrían una visión muy diferente. Eso es un poco lo que pasa entre Cataluña y España. No, si los españoles fueran más a Cataluña y vieran y entendieran que hay una gran parte de la población que no es que no se sienta española, yo por ejemplo me siento catalán y español, sino que se siente maltratada durante años por España, quizás se llegarían a otro tipo de vos diste un ejemplo, saltando las diferencias, cuando los argentinos decidimos ir a Malvinas en los últimos años, fuimos violentamente a invadirlos y entramos a los tiros. Eso le creó derechos a los kelpers. Los kelpers existieron a partir de ahí. Y reconociéndoles derechos, es decir, fue exactamente al revés de lo que se buscaba. Esta es una realidad nuestra, digamos. Bueno, y yo lamento en el alma, pero nos tenemos que ir. La verdad que esto es apasionante porque me quedaba la última pregunta, pero no la voy a decir, pero no la voy a abrir a la discusión porque no me da el tiempo. Y es por qué hay algunos de Europa, de la Comunidad Europea, que dicen si Cataluña se libera pone en peligro la paz, porque va a haber otros movimientos similares de separatismo. A lo mejor esto lo vemos en otro momento. Los dejamos a ustedes hasta el próximo domingo. Que tengan muy buen domingo. Acuérdense que el mail de contacto es porqueprograma@gmail.com y no abandonen la radio porque sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena. Muchas gracias.